Voy a comenzar el vídeo dándote una respuesta ya para no hacerte perder el tiempo. Si ya tienes un Ultra 1, ni te lo plantees. No vale la pena cambiar al 2. Pues es exactamente igual y funciona casi igual, y hay muy pocos cambios en esta segunda generación. Ahora, si te estás planteando comprar una Apple Watch Ultra y no te decides entre el 1 o el 2, o quieres ver las cosas que han cambiado, quédate porque voy a resolver todas tus dudas. Vamos a comenzar con lo más importante, y es que ahora y por primera vez el Apple Watch Ultra es 100% neutro en carbono. Eso quiere decir que Apple no contamina nada el medio ambiente con carbono. Nah, esto no le importa a nadie, es puro marketing. Neutro en carbono dice. Y luego te venden el cargador aparte para no contaminar. Vamos con la pantalla, que es la misma que en los dos modelos, solamente ha aumentado el brillo, que ahora llega a los 3000 nits, frente a los 2000 del 1. Es un aumento significativo y probablemente es la pantalla con más iluminación que Apple tiene en su catálogo. Puedes notar que bajo el sol directo se ve un poquito mejor y ya está. Eso sí, como linterna es increíble. En el Ultra 2 también se ha mejorado la batería, depende de cuántas notificaciones te lleguen, el uso que hagas del GPS o los entrenos, pero conseguirás algunas horas más. Tanto como para notarlo, Apple dice que en el modo ahorro de batería el Ultra 2 llega hasta 72 horas de autonomía respecto a las 60 del Ultra 1. En teoría te debería durar 3 días la batería, una locura para un Apple Watch. Yo tengo el Series 9 y con un uso muy moderado llegó a los 2 días, sin ahorro de batería. Resumiendo, no vas a notar la diferencia, ya que en el uso normal te va a durar prácticamente lo mismo. A lo mejor si te vas de fin de semana y se te olvida el cargador, podrías pasar con el modo ahorro de batería. No te digo que no. El doble tap, el nuevo gesto de Apple que inexplicablemente solo está en los Apple Watch de la serie 9 y el Ultra 2 por motivos de... Curiosamente le he encontrado uso. Yo pensaba que esto era una tontería que no servía para nada, pero si te pilla con las manos ocupadas o sucias y justo te llega una llamada, haces el doble tap y contestas la llamada. Haces el doble tap otra vez y cuelgas. Ahora, lo mejor viene con WhatsApp, y es que si te llega un mensaje, haces doble tap en responder y automáticamente empieza a escuchar el dictado de voz. Grabas el mensaje, doble tap y se envía. Con solo estos dos gestos puedes contestar un WhatsApp sin tocar el reloj. También funciona con otras notificaciones, y la verdad, de forma bastante inteligente. Por ejemplo, si te llega un mensaje largo, haces doble tap otra vez y deslizas la pantalla para poder leer todo el mensaje. Esto es un plus, pero tampoco te estás perdiendo algo vital. El nuevo procesador sí es más rápido y aporta fluidez a todo el sistema. Se nota al moverte por la interfaz, pero donde más se nota esto es con Siri. Sí, ya sé que Siri no es especialmente rápida, pero ahora se procesa todo dentro del reloj en lugar de conectar con el iPhone y la nube, y esto hace que responda a las órdenes mucho más rápido. Según las pruebas, en tareas básicas como pedirle información, por ejemplo, sobre el tiempo, es un segundo más rápido, nada sorprendente. Pero si le pedimos que encienda o apague las luces, es del orden de unos 3 segundos más rápido, lo que es una mejora sustancial en domótica, que no te voy a contar lo eterno que sea de esperar 3 segunditos para que Siri te encienda una bombilla. Si usas Siri es un punto a favor, y si no, te aseguro que vas a empezar a usarla más. Otro cambio es el almacenamiento. En el Apple Watch Ultra 2 ahora tiene 64 GB de almacenamiento, el doble que el Ultra 1 con sus 32 GB. Esta mejora, entre comillas, solo la vas a notar si sales a pasear o correr muy a menudo y no quieres llevarte el iPhone, para desconectar o por no cargar con él. Puedes descargar mucha más música o podcast, evitándote que tengas que estar borrando de vez en cuando porque ya te has quedado sin espacio en el Apple Watch. También tenemos el nuevo chip Ultra Wideband de segunda generación, el mismo que traen los iPhone 15. Este procesador aumenta la precisión y el rango para encontrar tus dispositivos. Esto no vale nada en la vida real y además necesitas un iPhone 15 o 15 Pro para que funcione. Para justificarse, han añadido una interfaz de búsqueda con unas flechitas y te van guiando en tiempo real. Es posible que en el futuro Apple también añada este chip a otros productos. De hecho, ya han dicho que estará en las Vision Pro, pero mientras tanto es una característica bastante inútil. Y ya está, no hay nada más. Esta es una de las actualizaciones más ligeras que Apple ha realizado en uno de sus productos, pero es el precio a pagar por renovar el Ultra cada año en lugar de cada 2, como en mi opinión deberían hacer. Lo bueno es que ha salido al mismo precio que salió el 1, 899 €. Y mejor aún es que puedes encontrar el 1 por 760 € fácilmente, con lo que de nuevo, dinerillo al bolsillo. Y hasta aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente. Suscríbete si te ha gustado y déjame en los comentarios cuál te has comprado o cuál te vas a comprar. ¡Hasta la próxima!